Hermanas, buenos días. Qué grato estar frente a ustedes un domingo más. Eh, bueno, quisiera recordar un cuento famoso que fue escrito en Medio Oriente. Trata de un joven llamado Aladino, quien encontró una lámpara y al frotarla accidentalmente vio un genio que salió del anillo que él llevaba puesto en la mano y le dijo: soy tu esclavo. Ordena lo que desees y te lo concederé. Y así Aladino pidió muchos deseos hasta convertirse en el sultán de aquel lugar. Bueno, este cuento es bastante largo, no les voy a contar mucho, pero quisiera comentar que este cuento evidencia los sueños y pensamientos que abriga la gente alrededor del mundo. Para muchos críticos, este cuento se puede asociar con la perseverancia. Algunas personas hablan acerca de la fe inclusive, pero yo pienso que más bien este cuento refleja el deseo del mundo por tener muchos bienes materiales y por tener la felicidad terrenal sin mayor esfuerzo por alcanzarlos. El deseo de nuestro corazón podría ser salud, dinero, belleza, fama y poder, en fin, cosas temporales, o podrían ser cosas que trascienden, como el caso de Salomón, que en su oportunidad más bien pidió sabiduría y le fue dada. A veces guardamos nuestros deseos y sentimos que nadie nos pregunta, ¿cuáles son tus deseos? Por ejemplo, Ana era una mujer estéril que lloraba, no comía y rogaba a Dios por un hijo para dedicarlo a su servicio, es decir, al servicio de Dios. Ella buscó la oportunidad de pedir que se cumpla el deseo de su corazón. Eh, obviamente, esto fue respondido por Dios y tuvo su sueño cumplido con el nacimiento del profeta Samuel. La prédica que quisiera compartir con ustedes esta mañana la he titulado ¿A dónde te llevan los deseos de tu corazón? ¿A dónde te llevan los deseos de tu corazón? Para desarrollar esta prédica, voy a comentar y comparar dos historias bíblicas. La primera se basa en el libro de Esther, que fue escrito aproximadamente 470 años antes de Cristo. El libro de Esther cuenta que el rey persa Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre más de 127 provincias, persuadido por Amán era un descendiente de Amalek, cometió la ligereza de firmar un edicto que disponía destruir, matar y exterminar a todo el pueblo judío, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Ellos llevaban más o menos 100 años de cautiverio en esa región. Pero el rey Asuero, al firmar ese edicto, no tomó cuidado que la reina Esther era parte del pueblo judío. Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, fue el hombre que adoptó y crió como hija a Esther, quien era su prima y quedó huérfana de padre y madre. Mardoqueo, tomando conocimiento de las amenazas contra los judíos, la situación de luto, lloro y lamentación por la que pasaba su pueblo, le hizo llegar un mensaje a Esther, haciéndole saber de este decreto que había sido firmado por el rey, le hizo llegar el propio decreto y le pidió que se lo declarase, que suplique e interceda por su pueblo ante el rey. Pero esto significaba un gran desafío para Esther, porque si alguien entraba al patio interior para ver al rey, podía ser recibido por él, pero de otro modo, si el rey no aceptaba la visita, entonces esta persona que había visitado al rey sin su consentimiento tenía que ser condenado a muerte, aún la propia reina. Pero Mardoqueo, que obviamente amaba a Esther, pues la había criado,
persuadió a Esther. Según vemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14, es como le dice Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La belleza y el carácter de Esther ganaron el corazón del rey Asuero, por eso él la hizo su reina. Pero ella en esa situación tuvo que poner en juego su posición de reina y arriesgar su propia vida para ir a ver al rey, aunque no había sido requerida por su presencia. Pero lo hacía por amor a su pueblo. Y para cumplir esta delicada misión, antes de enfrentarse a este riesgo, pidió a su pueblo que estén por estos días en oración y ayuno. Eso nos dice el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. El inteligente plan que ella había trazado consistía en invitar al rey Asuero y a Amán a un banquete ofrecido por ella. En el capítulo 7, versículo 2 del mismo libro, la Biblia nos cuenta que fueron pues el rey con Amán, es decir, aquel hombre que odiaba al pueblo judío, al banquete que ofrecía la reina Esther. Y llegó el momento esperado por ella para hacerle llegar su pedido al rey. Dice así en el texto citado: y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. Nos preguntaremos, ¿qué podía pedir Esther? Seguro que Esther tenía muchos anhelos, como cualquiera de nosotros, como todos tenemos anhelos. Y todos ellos estaban ahora en sus manos porque el rey se lo estaba ofreciendo. En los versículos 3 y 4 vemos la respuesta que da Esther. Dice así: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos y para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Ese momento el rey comprendió el error en el que estaba. Y entonces el libro de Esther nos cuenta la forma en que el rey Asuero reparó su error, y narra muy detalladamente. Ahí vemos que Esther arriesgó su vida, dispuesta a perder todo para tener la oportunidad de hacer un pedido. Y en lugar de aspirar un objetivo personal, aquella oportunidad de su vida fue para salvar la vida de su pueblo, para darles libertad y lograr al final protección para este pueblo. La segunda parte de la Biblia que quisiera enlazarla o que quisiera usarla, comentarla y compararla, es un suceso que ocurrió más o menos 500 años más adelante. La historia bíblica cuenta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 14 al 29, lo siguiente. Herodes de Antipas fue tetrarca romano de la región de Galilea y Perea. Este hombre no tuvo reparo en formar un matrimonio ilegal con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Presumiblemente, y bueno, lo vamos a ver más adelante, este hecho él quería ocultar, él no quería divulgar, pero fue denunciada esta falta por Juan el Bautista, quien le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por esa razón,
Para Herodes, la forma de ocultar su culpa y vergüenza fue prenderlo y encarcelarlo. Eso hizo Herodes, pero Herodías más bien acechaba y deseaba matar a Juan el Bautista. El Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 20 al 23 dice: Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: todo lo que pidieras te daré, hasta la mitad de mi reino. Qué promesa tan grande, qué tamaño ofrecimiento, cuánta semejanza al ofrecimiento del rey Asuero para con Esther, ¿no? Es decir, todo lo que pidieras te daré, hasta la mitad de mi reino. Aunque Herodes no tenía reino que ofrecer y reino que dar, porque él era solamente un tetrarca bajo la autoridad romana. Pero esa expresión, te daré la mitad de mi reino, significaba que estaba dispuesto a dar todo lo que ella pidiera. Antes nos habíamos preguntado qué podía pedir Esther frente a Asuero. Ahora nos preguntaremos qué podía pedir la hija de Herodías a Herodes. ¿Qué podía pedir? ¿Riqueza? ¿Ropa espléndida? ¿Fama? ¿Comodidad? Si nosotros preguntamos ahora a una muchacha, ¿qué pedirías si tienes un ofrecimiento como este? Tal vez alguna chica dirá: oh, yo quiero un iPhone 8 o un iPhone 12. Tal vez otra niña dirá: yo quiero una ropa muy, muy linda, que sea muy fashion o cosas así. Pero recordaremos que la hija de Herodías poseía todo. De hecho, ella tenía muchos bienes, pero también tenía el corazón vacío de anhelos. Muchas veces las personas que tienen abundancia material, que lo poseen todo, ya no tienen la capacidad de distinguir qué necesidades aún no tienen satisfechas. Y entonces estas personas son tentadas de crear nuevas necesidades. Y estas nuevas necesidades se traducen en drogas, en alcohol, en degeneración, ocultismo y muchas cosas despreciables ante los ojos de Dios. La hija de Herodías, que como digo, probablemente tenía el corazón vacío de anhelos, optó por pedir consejo a su madre. Y ella sí tenía el corazón con seguridad, oscuros deseos que satisfacer. Cuando nosotros leemos los versículos 24 al 27, dice: saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que le fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Ciertamente, un hecho repulsivo, desagradable, realmente macabro. Imagínese, se trata del homicidio contra un hombre justo y de su cabeza en un plato que recibía una muchacha como un premio y que luego ella se le entregaba a su madre. En los dos casos referidos anteriormente, vemos a dos mujeres que tuvieron en sus manos el poder de decisión, las oportunidades tan grandes como para salvar la vida de todo un pueblo o para quitar la vida de un siervo de Dios. Esther y la hija de Herodías tenían la delicada, la difícil responsabilidad de responder a una invitación tan grande. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré hasta la mitad de mi reino. Si usted, amado hermano, estuviera en una situación similar
¿qué pediría? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué vacíos considera usted que necesita llenar? Bueno, muchas veces para tomar decisiones se necesita recibir un consejo. Mardoqueo tuvo los consejos sabios para Esther, mientras que Herodías tuvo un despiadado consejo para su hija. Pero finalmente la decisión es personal. Uno puede recibir muchos consejos, pero cada uno es responsable de las decisiones que toma. Hablando de consejos para tomar decisiones, viene a mi mente este hecho que es narrado en el capítulo 12, versículo 4 del primer libro de Reyes. Esta parte de la Biblia cuenta que cuando el pueblo de Israel llamó a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. En ese momento Roboam tenía el poder de decisión en sus manos y entonces pidió consejo de los ancianos que habían servido delante de su padre Salomón. El versículo 7 del libro dice, del capítulo que dijimos antes, 12, dice, y ellos hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Roboam, dejando este consejo de los ancianos, fue a pedir consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y siguió el consejo de los jóvenes. Ellos le aconsejaron añadir el yugo y castigar al pueblo más duramente. Si antes era con azotes, ahora sería con escorpiones. La decisión de Roboam trajo consecuencias desastrosas, como el resentimiento de su pueblo. Y aún peor que eso, porque a partir de ese momento sabemos que el reino quedó dividido. Volveré a la pregunta que les hice hace un momento. Si usted, amado hermano, estuviera en una situación similar como la de Esther y la de la hija de Herodías, ¿qué pediría? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Y por qué me atrevo a preguntar cosa semejante? Es que en este caso la pregunta no viene de mí. No soy yo quien les hace el ofrecimiento, pídeme lo que quieras. Tampoco estamos frente al rey de Persia. No estamos frente al tetrarca de Roma y mucho menos estamos frente al genio de la lámpara de Aladino. Pero estamos frente al Rey de Reyes, al dueño y creador de todo lo visible e invisible. Y para relacionar esta pregunta a los comentarios anteriores, quiero rogarles que nos remitamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, encontramos en las dulces palabras de nuestro Señor la siguiente promesa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué promesa tan grande! Es más grande que la promesa de Asuero, es más grande que la promesa de Herodes. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pero este ofrecimiento, esta promesa lleva consigo una condición. Dijo, si permanecéis en mí. La condición es permanecer en Cristo. Y además señala la Escritura que es preciso que sus palabras permanezcan en nosotros. Y tiene muchísima relación, porque el consejo que antes Esther recibió de Mardoqueo, el consejo que la hija de Herodías recibió de su madre, ahora nosotros lo recibiremos de su palabra, es decir, de la Biblia. Qué relación tan grande y qué contenido tan lindo.
si permanecen en el Señor y guardan su palabra, lo que pidan va a ser hecho. Amados hermanos, una persona que permanece en Cristo obviamente no pedirá lujos, riquezas, belleza u otra cosa ligada a vanidad. Entonces, ante tan grande oportunidad, ¿qué pediremos? Si ahora examinamos lo más profundo de nuestro corazón, ¿cuál es nuestro deseo más grande? Leeremos el Salmo 20, versículos 4 y 5. Dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos el pendón en el nombre de nuestro Dios. Jehová, conceda todas tus peticiones. Como podemos revisar, el salmista vincula los deseos del corazón con la salvación nuestra y la salvación de nuestros semejantes. Y está en nuestras manos pedir por ellas. Porque tenemos preciosas promesas que van a ser de cumplimiento porque Dios es fiel. Amados hermanos, nuestra misión es llevar el Evangelio y procurar la salvación de todos. Ese trabajo lo vamos a hacer con muchísima alegría si la salvación de ellos es el deseo de nuestro corazón. Indudablemente, nosotros tenemos algunos deseos, algunos anhelos que son inmediatos, cosas pequeñas. De repente yo podría desear ahora tener a toda mi familia junta. Es un deseo que yo tengo en mi corazón, sí. De repente yo quisiera ahora tener un bonito fin de semana. Está bien, es un deseo. Pero ¿cuál es el deseo más profundo de tu corazón? ¿Cuál debería ser el deseo de nuestro corazón? Nuestra salvación y la salvación de nuestros semejantes. Bueno, pero si algún oyente aún no ha confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tal vez estará en la situación semejante a la de la hija de Herodías. ¿Qué pasaba con ella? Que tenía el corazón vacío de anhelos. Entonces lo que necesita hacer este oyente es recibir el consejo de las Escrituras, recibir el consejo de la Biblia, acercarse al Rey de Reyes y hacer como hizo el ciego de nacimiento que fue curado por nuestro Señor, que creyó en Jesús y le adoró. Que Dios les siga bendiciendo generosamente, amados hermanos. Muchas gracias.